Cuando era chico, mi madre salía al patio para calcular cuánto abrigo iba a hacerme cargar a mí durante todo ese día. A veces incluso mirar por la ventana y tocar el vidrio le alcanzaba para obtener el veredicto. En ese caso, su termómetro era la mano. No es el mejor sensor, le dirían los metrólogos. Entonces, ¿cómo se mide esa energía que está en todas partes y no se ve, pero se siente? Si alguien pregunta qué es la temperatura, cualquier persona diría que se trata del frío o del calor. En realidad guardan una relación cercana, pero no son exactamente lo mismo. Para empezar, en la actualidad los físicos dejan el frío y el calor del lado del lenguaje cotidiano, de lo subjetivo, y utilizan el concepto de energía térmica. Tiene su lógica. Cada uno de los trozos de carbón que agrego en la parrilla va a intercambiar una cantidad de energía térmica con el medio, algunos más, otros menos. Pero lo cierto es que la energía térmica que libera la combustión va a provocar la agitación de los átomos de las brasas. Calentar es aumentar la intensidad de agitación de átomos y moléculas. Enfriar es todo lo contrario, disminuirla. Entonces, la energía térmica o la cantidad de calor es una magnitud extensiva porque depende de la cantidad de masa de un cuerpo. Por eso, cuanto más carbón agrego, más cantidad de calor se produce. Ahí ya tenemos una diferencia con la temperatura, que es una magnitud intensiva. ¿Pero qué significa que la temperatura es una magnitud intensiva? Vamos a verlo en la práctica. Para hacer una gelatina se necesita una taza de agua hirviendo y una taza de agua de la heladera. Simple. Aunque se puede complicar un poco si queremos mezclar dos colores de gelatinas distintas. Comprobamos que el termómetro indica la misma temperatura en las dos gelatinas. Para confirmar que es una magnitud intensiva, solo nos queda mezclar los dos contenidos en un bol. Y volvemos a medir. Lo que sucede en este caso es que la cantidad de agua es mayor y la temperatura no se modifica. Entonces podemos decir que una magnitud es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. La temperatura es una magnitud intensiva que adquiere un mismo valor en dos sistemas o cuerpos que se ponen en contacto térmico entre sí. En ese contacto se intercambia energía y ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico. Confirmado, la temperatura es una magnitud intensiva. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la temperatura? Para medir el valor de la temperatura se necesita una unidad. Por eso, el Sistema Internacional de Unidades, el SI, establece que la unidad de medida de la temperatura termodinámica es el Kelvin. Pero también se puede medir en grados Celsius. La escala de Celsius es más utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano, como la temperatura del aire o de dispositivos domésticos como la del horno o la del aire acondicionado. También se usa en ámbitos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligado el uso de la escala de Kelvin. Medir la temperatura nos parece normal, cotidiano o parte integral del funcionamiento de algunas industrias, pero es una práctica que tiene su recorrido.
la historia de la humanidad, el desarrollo de la medición de la temperatura fue lento. Pasaron más de 1500 años con pocos adelantos. Fue recién en el siglo XVI cuando los estudios dieron un salto de la mano de uno de los más grandes, Galileo Galilei. Él decía: la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Tal vez por esa razón haya creído alguna vez en la necesidad de adjudicar un valor numérico a cada estado, desde lo frío a lo caliente. En su laboratorio juntó un balón de vidrio con un tubo y un recipiente con líquido para observar qué fenómeno se producía con los cambios de temperatura. Primero calentaba el aire que contenía el balón. Y luego sumergía el tubo del lado de su extremo libre en el recipiente con líquido. Galileo advirtió que el agua ascendía por el tubo cuando la temperatura del aire descendía al valor ambiental. Así se dio cuenta de que para medir los distintos grados entre el frío y el calor, hacía falta un intermediario que se modificara. El gran maestro estaba protagonizando en su época la historia de las mediciones en temperatura. No hay otro camino. A la temperatura se la conoce solo por sus efectos. La temperatura se mide a través de alguna propiedad termométrica que tiene la sustancia con la que está hecho el elemento sensor de un termómetro. El mercurio es un metal que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse según varía la temperatura. Lo de utilizar el mercurio para medir la temperatura se le ocurrió al holandés Daniel Gabriel Fahrenheit en 1717. El físico fue el primero en producir un termómetro estable. Pasó a la historia por sus aportes a la termometría y también se lo recuerda por la escala que lleva su nombre. El mercurio se mantiene líquido entre los -38 y los 356 grados Celsius y es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Además es opaco, cualidad que facilita su lectura. Julio Cortázar, en su maravilloso Manual de Instrucciones, debería haber incluido los pasos que se deben seguir para medir la temperatura. No se le ocurrió, aunque esto tiene su técnica. Hay que verificar que exista un buen contacto térmico, esperar el tiempo necesario y comprobar cuál es el grado de incertidumbre del dispositivo que vamos a utilizar. La técnica indica que si usamos el termómetro de líquido en vidrio, el bulbo en donde se encuentra el mercurio debe ponerse en contacto con la piel, lo cual va a provocar que el metal se dilate. Hay que darle tiempo. Lo más importante es que exista un buen contacto entre la piel de la axila y el termómetro. Una aclaración. En este caso se llega a un equilibrio térmico, donde finalmente solo se modifica la temperatura del termómetro. Los termómetros se diseñan para que sea el sensor el que intercambie energía térmica y para que a su vez perturben lo menos posible la temperatura del cuerpo, alimento u objeto que se está midiendo. En este caso, el mercurio avanza por el capilar de la varilla, que tiene marcada la escala graduada. Allí alcanza el valor de la temperatura corporal. Es el resultado de la medición. Aunque el mercurio se presenta como el metal ideal para medir temperatura, hay muchos países que prohíben su comercialización. Las razones no se relacionan con sus propiedades termométricas, sino con la salud. El mercurio es un contaminante peligroso que posee efectos neurotóxicos.
En su reemplazo, hoy se venden termómetros que utilizan otros metales, o los clínicos eléctricos y el termómetro óptico, que detecta la radiación que emite la cavidad del oído del cuerpo humano. Excepto el termómetro óptico, que mide por radiación, los demás son llamados termómetros de contacto, porque esa es la condición para medir la temperatura de un cuerpo. Existen termómetros de mercurio que con modificaciones pueden medir temperaturas que van desde los menos 200 a los 600 grados Celsius. También hay termómetros especiales para medir valores superiores. Hay otros que miden pequeñas diferencias. Existen también termómetros que miden el valor mínimo, otros que miden el valor máximo y un tercer tipo que mide ambos. Cada uno tiene su terreno de influencia.